en tiempos de guerra queremos poner nuestros ojos en petróleo, ¿ok? Oro, plata, y todo esto, ojo, se puede invertir en la bolsa y se puede invertir con poco dinero, porque se invierte a través de acciones, a través de activos, con un clic desde tu casa, solo con tu plataforma de inversión con acceso a Internet. Bienvenidos a Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Este es un episodio donde yo voy a estar sola hablando acerca de temas que les va a importar demasiado, porque escuchen con atención. Estamos terminando lo que ha sido el famoso mes embrujado, o por lo menos así se le conoce en Wall Street al mes de octubre. Y si has estado prestando atención, sabes que este mes embrujado han pasado cosas terroríficas, como el tema de las guerras en el Medio Oriente y mucho más, y nos ha dejado a muchos con un sabor feo, ¿no? Entonces, vamos a terminar este mes y esta semana que estamos de Halloween con esta información donde les voy a dar básicamente muchos tips acerca de cómo enfrentar la situación que estamos viviendo a nivel económico, de inversiones, de finanzas, y vamos a estar haciendo una dinámica algo divertida para hacer este tema más ligero, y va a ser metáforas, porque si me conoces sabes que me encantan las metáforas, me parece una forma muy divertida de aprender. Metáforas de Halloween, ¿ok? Como es toda esta semana, la semana de Halloween. Sin duda alguna, en este episodio vas a aprender demasiado, así que asegúrate en compartirlo, asegúrate en dejarnos un review, asegúrate en prestar atención, porque la información que les traigo es demasiado valiosa. Así que comencemos. Y voy a separar el episodio por temas para que sea organizado, y básicamente los temas los escogí basado en ¿cuáles son las preocupaciones principales que tienen las personas ahora mismo en términos de la economía o en términos de sus finanzas o en términos de sus inversiones, de sus portafolios? ¿Ok? Así que el primer tema es el siguiente: los fantasmas del pasado financiero. ¿Cómo aprender de las crisis pasadas? ¿Y qué me refiero con eso? Que antes de ver el tema actual o las proyecciones en todo el tema de inversiones y económico, siempre tenemos que recordar la historia, ¿ok? Y cómo aprendemos de crisis pasadas es en realidad muy sencillo. Tenemos que estudiar cuáles fueron las crisis pasadas, por qué sucedieron, y con esos conocimientos poder hacer proyecciones y prepararnos basados en hechos, ¿ok? Entonces, por darles un ejemplo, ¿cuál fue la última recesión que vivimos en los últimos tiempos? No, no fue en la pandemia, no, no fue en el 2022 con la guerra de Rusia y Ucrania, fue en el 2008, ¿ok? Lo que vimos en el 2008 no se ve desde el 2008, y con eso me refiero a todos los colapsos que tuvimos desde las empresas más grandes a los bancos principales. Con eso me refiero al rescate que tuvo que hacer el gobierno. Con eso me refiero a muchas cosas negativas que pasaron, por supuesto, como una recesión, mucha gente pierde trabajo, sube el desempleo y todo lo que ya sabemos. Pero ojo, esa época fue clave para la innovación, para las oportunidades, y de hecho esa recesión, ese periodo del 2008 creó lo que ahora son las más grandes empresas del mundo que cotizan en la bolsa, ¿ok? Como un ejemplo sería Facebook, ¿no? Entonces tenemos que recordar que cuando queremos aprender, cuando estamos un poquito nerviosos, muchas cosas están pasando, ¿qué va a pasar? Como nos empoderamos es estudiando acerca de la última crisis. ¿Cuándo fue la última crisis? Saber cómo se desarrolló, pero luego conectarlo a cuáles oportunidades surgieron desde esa crisis, porque la historia no es que necesariamente se repita, es que tiene ciclos, ¿ok?
muy parecido al tema de la guerra, ¿ok? Esta guerra que estamos viviendo no es que de la nada se apareció, es que vienen en un conflicto por más de 75 años. Entonces, aprender de eso nos ayuda a entender mejor y cuando entendemos mejor las cosas, nos empoderamos más porque podemos también darnos cuenta de cuáles fueron esos impactos que sucedieron y saber cómo prepararnos, ¿ok? Entonces, estudien historia, les va a dar muchas respuestas, ¿ok? Pero no solo se enfoquen en la parte negativa, cuál fue el impacto, sino qué cosas surgieron, qué oportunidades surgieron luego de eso, ¿ok? Y por supuesto, en el pasado financiero, también quiero decirles que no solo se trata de aprender de crisis pasadas, sino de tu pasado financiero. Posiblemente en el pasado tuviste problemas económicos en algún momento u otro. Entonces, esto es un recordatorio para recordar qué fue lo que te llevó a tu peor situación financiera en tu pasado, cuáles fueron los comportamientos quizá de gastos, los hábitos que tenías, las decisiones que tomaste, quizá confiaste en alguien que no debías confiar, quizá cometiste muchos errores como cualquier ser humano puede hacerlo. Entonces, para evitar eso, quieres también recordar y conectar con tus propias crisis, no solo las crisis del mundo, de las últimas recesiones o guerras, sino cuál fue tu peor crisis financiera, qué fue lo que te llevó a esas crisis financieras, porque la forma de evitarlas es recordar qué fue lo que hiciste que te llevó a eso para no repetir tus errores. Se sorprenderán cuántas personas pasan la vida repitiendo y repitiendo sus errores. Si vamos a aprender, vamos a cometer errores nuevos, pero no podemos cometer los mismos. Entonces quiero que todos empiecen a pensar, ¿cuál fue mi peor situación financiera? ¿Qué me llevó a eso? ¿Cómo me voy a asegurar de no caer en eso nuevamente? Y es así como se aprende y se crece. Segundo tema, el hechizo de la deuda. Les dije que iba a escoger nombres así como, porque estamos en el tema de Halloween hoy, cómo escapar de sus garras mortales. Ok, una de las mayores preocupaciones de las personas en estos momentos es que tienen récords en deuda, ya sean préstamos estudiantiles, ya sean deudas, no sé, de carros. Ahora mismo estamos viviendo tiempos históricos porque la mayor cantidad de personas que se han registrado en Estados Unidos tienen pagos retrasados en sus carros. O sea, la mensualidad de sus carros que pagan por el préstamo que tienen es de lo más atrasado que hemos tenido estadísticamente. Entonces, esto nos dice lo que ya sabemos, que las personas están teniendo problemas en pagar sus préstamos, ya sea de un carro, bueno, tarjetas de crédito. Y el problema no es tanto que hemos llegado a récords en deudas, y esto es en todo sentido. El gobierno con la deuda nacional, por supuesto, no se queda atrás, pero a nivel de consumo personal, tarjetas de crédito, préstamos en general, las personas están en términos de cantidad en récords de eso, pero más que es que la deuda sea más grande, la raíz del problema son las tasas de intereses, ¿ok? Porque tenemos tasas que también están en récords. Entonces, cuando uno debe mucho dinero, por ejemplo, tarjetas de crédito, y esas tasas suben más, creo que en las tarjetas ahora mismo es como 25%, una cosa loca, debes saber que eso es lo que te va a consumir tu patrimonio neto. ¿Y qué es tu patrimonio neto? Pues el dinero que básicamente tienes a tu nombre, ¿no? Entonces, la forma de solucionar esto es, tienes que hacer una lista si eres una persona que tiene muchas deudas y asegurarte que empieces a pagar primero la deuda que te está cobrando más interés, ¿ok? No todas las deudas son iguales y por supuesto hay deuda buena, deuda mala, pero les doy un ejemplo, ¿ok? Yo tengo una hipoteca en una propiedad que tengo a un 3%. Esa hipoteca la saqué en el 2020 porque aproveché esas tasas de intereses que estaban muy buenas por los suelos y sé que hay muchas personas como yo que tienen hipotecas que pues lograron aprovechar esos tiempos de 2-3% para las próximas décadas, ¿no? Eso es considerado una deuda
buena, especialmente si te está dando ingresos. Esta propiedad me genera muy buenos ingresos, mejores ingresos que todo el resto de mis propiedades juntas, de hecho. Entonces, eso es una excelente inversión y yo no estoy en prisas para nada para pagar algo que es un 3% anual, ¿no? O sea, eso es algo que de todo, digamos que es de las mejores cosas que uno puede tener en estos momentos, especialmente si te produce ingresos, porque entonces esta es una ganancia. Pero, ¿qué pasa si tenemos una deuda mala, como es tarjetas de crédito? Que obviamente la tarjeta de crédito no te produce ningún ingreso, no estás pagando nada, ni siquiera es que estás pagando un carro o una casa, estás pagando pues gastos que hiciste y tienes que pagar un 25%. Esa es la definición de deuda mala. Entonces, lo primero es estar bien claro qué es una deuda buena, qué es una deuda mala, ¿no? Ya les expliqué que la buena va a ser algo que te genera un ingreso. O sea, que si tú tienes que pagar, por ejemplo, una hipoteca al 3%, pero ese pago es mínimo a comparación de lo que recibes por el alquiler, eso es una excelente inversión. Pero si tú tienes que pagar un 25% por algo que no te produce nada, que ni siquiera estás pagando nada, que es una tarjeta, eso es en lo que te tienes que enfocar de pagarlo cuanto antes, ¿ok? Porque los intereses están locos y cada vez están subiendo más. Ahora mismo, cuando estoy grabando esto, las hipotecas ya sobrepasaron un 8%. Entonces, si alguien compraría mi casa en estos momentos, digamos, la que yo compré al 3%, tendría que, y si la compra con una hipoteca, digamos, tendría un pago mensual casi del triple. Es así de serio como han subido las cosas en el último par de años, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. No todas las deudas son iguales. Tienes que enfocarte en trabajar en pagar lo más que puedas en la deuda mala. La deuda buena, déjala tranquila porque si te está dando resultados, eso es excelente para ti. Mucho cuidado con los intereses, muchísimo cuidado, porque a veces uno no está tan ¿saben qué es lo que pasa? Que uno se enfoca mucho en cuánto debo, que es lo más típico, se los digo porque hablo con personas de estos temas todos los días. ¿Cuánto debo? Debo, no sé, 5,000, 10,000, 100,000, lo que sea, pero no se enfocan cuánto estoy pagando. Y en lo que tú te tienes que enfocar, y lo que yo siempre pregunto cuando alguien viene y me habla de deudas es, ¿cuál es la tasa de interés? Pero curiosamente, generalmente la gente no viene y me habla nunca de una tasa de interés. Me hablan de, tengo esta deuda de tanta cantidad. O sea, nunca recibió ni un mensaje que alguien me diga, miren, tengo esta tasa a esta deuda. Siempre es el enfoque en cuánta deuda tengo. Y eso no debería ser el enfoque. El enfoque que sea siempre en, ¿es esta deuda buena, deuda mala? ¿Esto me está produciendo ingresos o solo sacando dinero de mi bolsillo? ¿Y cuánto estoy pagando? ¿Cuánto es esa tasa de interés? Y cuidado con eso, porque como les digo, estamos en un contexto en que están subiendo cada vez más. ¿Para qué? Para contrarrestar la inflación, para pues evitar que continúe subiendo. ¿Ok? Así que ya saben, ese es el tema del hechizo de la deuda. Luego el tercer tema es el cementerio de las inversiones. ¿Qué me refiero con eso, con cementerio? Es que tenemos que evitar los activos tóxicos, ¿ok? Em, hay inversiones que no son nada seguras, que de hecho son pésimas ideas. Y mucha gente cae en esto porque uno, no se educan, dos, se ponen a adivinar, como se ponen a inventar, ¿ok? Y tres, a veces se crean ciertos grupos o comunidades que como se ponen de acuerdo de que algo por cualquier razón es buena idea y se meten juntos a eso, pero sin una razón eh, verdadera. Tú nunca te debes dejar llevar por lo que nadie diga. Tú tienes que tomar tus propias decisiones financieras a través de qué? Del análisis. Esa es la forma que uno sabe que una inversión es buena o mala. No es porque alguien te dijo, no. Es basado en hechos. ¿Y cuál es un hecho? El análisis fundamental
Cada vez que tú quieras invertir en algo, tienes que estudiar las bases, los fundamentos de esa empresa, de ese activo. Análisis técnico, si es más corto plazo, estudiar la acción de precio, estudiar los movimientos de ese activo, y a través del análisis tú puedes decidir por tu cuenta y basado en hechos si eso es una buena inversión. Pero yo les digo, en el cementerio de las inversiones es en todas esas inversiones que en realidad no sé de dónde sacaron eso. Les doy un ejemplo. En el mundo de cripto han habido tantas inversiones que lo desaparecen o se van a cero, o se van a un centavo. Me estoy refiriendo como que a monedas y cosas completamente nuevas que nadie conoce o quizás se disparan pero luego se van a cero. Y cuando uno ve eso, se da cuenta que simplemente grupos y comunidades que deciden por cualquier razón, parecido a lo que pasó con GameStop hace unos años, que quieren meterse a algo, pero sin fundamentos, y eso no funciona. Eso solo va a llevar a tus inversiones a un cementerio, metafóricamente hablando, es decir, que van a morir. Ahora mismo lo que se está viendo con Bitcoin mientras grabo esto es que está subiendo muchísimo y de hecho ha subido más del 100% este año. Entonces, en el tema de cripto sabemos que es volátil, sabemos que es riesgoso, por supuesto, pero lo que yo siempre he dicho es que si uno se va a meter a esa industria, entonces miren y enfóquense en lo que son las inversiones con más potencial, las más que tienen más respaldo, las que tienen dinero institucional, esas inversiones en cripto como lo que es Bitcoin, como los Ethereum. Pero si tú te metes a X, Y, Z, que nadie ha escuchado y nadie está en eso, ninguna institución, definitivamente no BlackRock, ni ninguno de los grandes de Wall Street, entonces no te sorprendas que quedes en cero, ¿ok? Tenemos que analizar, investigar y asegurarnos que estamos invirtiendo basado en hechos y no en cosas raras, no en cosas que cuestan un centavo, como literalmente, y no estoy exagerando, porque hay inversiones que cuestan un centavo, eso es en serio. Si alguien aquí no sabe que puedes invertir un centavo en activos, les estoy dando esa noticia. Hay los famosos penny stocks, ¿ok? Que literalmente por definición los nombres es acciones de un centavo, que cuestan un centavo y que puedes invertir un centavo en la bolsa. Cuando la gente me dice, ¿cuánto es lo mínimo de invertir en la bolsa? Un centavo. Es que es en serio, un penny, es literal. Pero ¿de verdad tú quieres invertir en algo que cuesta un centavo? Personalmente yo no. Yo invierto en calidad, yo invierto basado en fundamentos, yo invierto basado en análisis y yo, no sé si tú, yo quiero estar con los ganadores, no con los perdedores, porque por algo cuesta un centavo. 100% Wall Street no está respaldando ese activo, si no, no costaría un centavo. Si el dinero de Wall Street está detrás, si el dinero institucional está detrás, si el dinero de los billonarios más grandes como de Elon Musk y Jeff Bezos y Warren Buffett están detrás, o Ray Dalio, no va a costar un centavo. Es así de sencillo. Entonces tenemos que tener eso claro. Cuando algo cuesta un centavo, y esto es un error que cometen en muchas áreas de su vida, pensamos que a veces algo barato, me estoy ahorrando, lo que sea que piensen. No, vámonos por calidad, ¿ok? Con las inversiones, con calidad, así como, en mi opinión, en todo en realidad debería ser calidad, no cantidad. Entonces vamos a aprender a analizar y vamos a decir bye bye a los penny stocks y las cosas que no nos funcionan porque estadísticamente no funcionan. ¿Ok? Puede haber una de 1 millón que de un centavo se vaya a $100. Bueno, todo es posible en la vida. También es posible que yo me gane la lotería. Pero ¿cuáles son las probabilidades que eso va a suceder? Y las inversiones y el trading es todo acerca de probabilidades. ¿Ok? También quiero recordarles lo que dice Warren Buffett, que es el inversionista, ¿no?, más legendario en la historia. Dice, no inviertas en lo que no entiendas. Así de sencillo. Si hay algo que no entiendes, que literal no entiendes, no metas tu dinero en eso. Tienes que estudiar primero, investigar primero, analizar primero, entender primero y de ahí meter tu dinero. ¿Ok? Vámonos al siguiente tema, el laberinto del mercado. ¿Cómo navegamos la incertidumbre?
¿ok? Creo que no es secreto que hemos tenido más incertidumbre que nunca. Hemos visto una bolsa demasiado volátil este año, hemos visto muchos bajones, por supuesto. Empezamos el año con colapsos de bancos y ahora estamos terminando el año con guerras. O sea, de verdad que ha estado un año muy, pero muy intenso en todo sentido de la palabra. Y prepárense y abróchense los cinturones porque el próximo año es año de elecciones presidenciales. Y eso mueve demasiado la bolsa porque todos estos temas de economía y todo esto están 100% conectados a la política, por supuesto. Si son temas principales en los debates y son decisiones que ellos toman o propuestas que hacen, entonces todo esto va a mover mucho los mercados. Pero el punto es que hemos tenido mucha incertidumbre este año. Entonces, ¿cómo lo navegamos? Quiero decirles algo que les va a ayudar muchísimo porque es tan sencillo que a veces la gente quiere como ¿cómo se dice? Respuesta complicada, pero es que no es complicado. Para navegar la incertidumbre tienes que mantener tus inversiones de forma simple y sencilla. Es decir, lo peor que puedes hacer para navegar la incertidumbre es estar metido en 100 cosas. ¿Ok? En 100 diferentes inversiones, porque vas a tener que dar seguimiento y cronometrar y ajustar 100 cosas y es para volverse locas. Y sé que puede parecer una exageración, pero si supieran cuánta gente viene a mí y me comparte que en su portafolio tiene literal 100 activos, cuando uno puede simplemente tener uno o dos o tres. Y de hecho, si estás recién comenzando, no deberías tener más de tres. Si estás recién comenzando, entonces manténlo simple. Eso te va a ayudar a navegar la incertidumbre, pero más que mantenerlo simple es asegurarte que estés en las inversiones correctas, ¿ok? En la incertidumbre, en tiempos de guerra, en tiempos volátiles, siempre hay activos que se benefician por eso, un ejemplo, el oro históricamente ha sido un activo que es considerado un inflation hedge, que eso significa, un hedge es como una forma de cubrirte, ¿no? De la inflación desde la época de los reyes. Entonces, el oro siempre ha sido una inversión que es considerada segura, que en tiempos de locos, de guerras, de lo que sea que han pasado desde el comienzo de los tiempos, uno puede refugiar su dinero para mantener su poder adquisitivo. Entonces, una de las cosas que ha estado subiendo mucho en estos contextos complicados este mes es que definitivamente el oro ha dado una subida impresionante. Esto, si estás en Latino Wall Street, si aprendes conmigo, si estudias, si me sigues, tú ya lo deberías saber porque es lo que siempre les he estado compartiendo, que en tiempos complicados y volátiles queremos poner nuestros ojos en materias primas, como cuáles, como oro, ¿ok? En tiempos de guerra queremos poner nuestros ojos en petróleo, ¿ok? Oro, plata, y todo esto, ojo, se puede invertir en la bolsa y se puede invertir con poco dinero, porque se invierte a través de acciones, a través de activos, con un clic desde tu casa solo con tu plataforma de inversión con acceso a Internet. No tenemos que ir como en tiempos antiguos a comprar oro físicamente. Eso está de locos. Eso era antes, pero ya no es así. Ya tenemos lo que es democratización de las inversiones. ¿Ok? Em, también hay mucha incertidumbre, por supuesto, con el tema del mercado laboral. Hay la contradicción que nuestros líderes nos dicen que es un mercado laboral fuertísimo, que la economía está excelente, literal, palabra por palabra. Fue lo que nos comentó Janet Yellen hace poco, que la economía está excelente y que por supuesto que podemos afrontar gastos de varias guerras. Bueno, si uno ve los números a nivel numérico, ojo, no es opinión, ¿ok? No es opinión de ella ni de ningún líder, pero si uno ve a nivel numérico la hoja de balance de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, o si ves a nivel numérico la deuda nacional, que está a 33.5 trillones, o si ves de hecho la tasa de desempleo, que ellos se matan diciendo que es súper baja, que ven que esta es evidencia de un mercado laboral fuerte, bueno, solo falta que analicen por qué esa tasa de desempleo es tan baja.
3 punto algo por ciento, ¿no? Ha fluctuado, que 3,5, que 3,6, que en fin, ha estado en eso que uno diría, wow, eso es una tasa muy baja de desempleo. Bueno, si tú estudias los números te das cuenta que es baja porque hay un récord de personas con 2 o 3 trabajos a la misma vez. Y si tú me cuentas a mí como 3 trabajos, y si yo te cuento a ti como 2 trabajos, y somos 2 personas y contamos nosotras dos como 5 trabajos, ¿qué crees? Que esa tasa de desempleo se va a ver bastante baja. Entonces tenemos que aprender a analizar. Esto es la importancia del análisis. No podemos dejarnos llevar por simplemente la narrativa. No, que estamos perfectos o que por supuesto podemos financiar esto. Es un segundo. Estas personas tienen una agenda. Vamos a entrar a elecciones y yo no es una opinión, es a nivel numérico, ojo, es a nivel de economía. Yo puedo estudiar esa tasa y darme cuenta. No es como lo están pintando. O cuando nos dicen que la inflación, está un 3 o un 4%. Pero un segundo, las hipotecas están triplicadas a lo que era el 2020. Y la renta y la hipoteca es la necesidad más básica que uno tiene de tener un techo. Entonces, tu dato económico me puede decir que la inflación está en un 3-4%, pero la vida real, tú vas a un supermercado, ¿la comida ha subido un 3-4% o está hasta doblada? El transporte ha subido un 3-4%, los pagos mensuales de los carros, o es mucho más. ¿Y por qué menciono carros, comida y casa? Porque son las necesidades más básicas de una persona. Tenemos que comer, tenemos que vivir debajo de un techo y tenemos que tener un transporte. Entonces, para navegar la incertidumbre tenemos que estar muy claros con la realidad, porque no podemos estar engañados, tenemos que saber los hechos y basado en eso, navegar lo que son las oportunidades de esto, ¿ok? Hay muchas oportunidades, aún así las cosas no se vean de la mejor forma. Ya les empecé diciendo que este ha sido el mes embrujado y quiero que sepan que eso es una creencia en Wall Street. Quiero que sepan que Wall Street creen mucho en cosas así. Es en serio, porque yo pasé mucho tiempo en Wall Street, fue mi círculo por muchos años en Nueva York y son muy supersticiosos. Es en serio, de verdad que creen en octubre, que es el mes embrujado. Y de verdad que las mayorías de cosas feas, como caídas, como los lunes negros, como no guerra, lo que acabamos de ver, han sucedido en octubre. Entonces, ellos tienen ahí un tema, ¿no? Que se preparan y de hecho ponen posiciones, muchos de ellos me acuerdo, en preparación a bajones en octubre que se benefician cuando la bolsa baje y es exactamente lo que vimos este mes. Entonces, si tú estudias y estás informado acerca de todo lo que te estoy diciendo, tú vas a saber cómo prepararte. No es que te vas a deprimir, ay, que octubre siempre es malo, no es un segundo. Ya me di cuenta por qué creen eso, ya me di cuenta cuáles son los hechos, las cosas, la historia. Ahora, ¿cómo me preparo? Pues escojo los activos que se benefician en los bajones y me cubro de las formas en las que yo sé que no voy a quedar afectada. Ese es el poder de la educación, de la información y de la preparación. ¿Qué otras cosas tengo para ustedes? Bueno, hay un tema de sorpresas, ¿no? Que van a pasar más sorpresas, que no hemos visto nada. Y es posible que no hayamos visto nada, no lo sabemos aún, pero tu enfoque siempre tiene que ser, no, y sé que a veces es difícil, no en lo peor que está pasando, sino cómo podemos transformar eso que está sucediendo. ¿De qué forma podemos verlo desde otro ángulo? Y desde qué forma podemos tomar acciones correspondientes, ojo, porque no nos sirve quedarnos ahí sentados mirando como espectadores todas las desgracias que se están viviendo, sino de qué forma yo puedo analizar esto de forma calmada, aprender de esto, entender las correlaciones de los sucesos con los activos, con mis finanzas, con el impacto económico y tomar decisiones desde ahí, desde un espacio de entendimiento, de empoderamiento, de información basado en hechos, no basado en emoción, ¿ok? No basado en emoción. Hay que trabajar mucho las emociones en temas de dinero, en temas de si eres inversionista o si simplemente manejas tu propio dinero, quizá no inviertes o no inviertes mucho, estás más como manejando tu propio dinero.
Enfócate en ser una persona que se controla, ¿ok? Que se controla porque a partir del control y de la tranquilidad siempre vas a tomar mejores decisiones. Si tú ves alguna imagen horrible y te asustas y dices el mundo se va a acabar y vas a tu portafolio y liquidas todo sin un previo análisis, un previo plan basado en emoción, que ojo, pasa muchísimo, pasa todos los días, la gente se asusta, entra en pánico, ven algo rojo, rojo en cualquier sentido de la palabra, rojo en la economía, rojo en la bolsa, rojo en sangre, ¿no? Que de hecho está comprobado que esas cosas, el color rojo nos dispara como alertas en nuestra cabeza y queremos tomar, como queremos huir, tomar acción o paralizarnos, por eso es rojo también las señales del tráfico. O sea, hay una psicología de los colores que es muy interesante. Y verde lo asociamos con cosas positivas como la naturaleza, como las ganancias, como el dinero, o cuando ganas dinero en la bolsa es verde, ¿sí o no? Te sale en verde, no te sale en rojo. Entonces, tenemos que entender, ¿no? De que lo que sucede muchas veces nos hemos programado para reaccionar de cierta forma. Reacciono de una forma al rojo y de otra forma al verde. Pero parte de ser exitosa en este mundo de Wall Street de inversiones y exitosa en tu economía es que no te puedes dejar de llevar por eso. Tienes que ser una persona que trabaja en sus emociones, controlado, tranquilo, porque a partir de ese estado vas a poder siempre tomar mejores decisiones. Y no se olviden que la volatilidad que veamos en los mercados no es una maldición, ¿ok? Que de hecho es lo mejor para las operaciones. Mientras más volátil, sube y baja, más intensos, de hecho eso representa una oportunidad, una mejor entrada, un mejor retorno de inversión, mejor ganancias en tus operativas, es en serio, porque la volatilidad nos ayuda a poder tener más oportunidades y poder tener más ganancias en la bolsa de valores específicamente, ¿ok? Y para terminar, quiero dejarles con unos tips de la casa encantada de las finanzas personales, ¿ok? ¿Cómo vamos a construir esa base sólida? Les dije que iba a hacer varias metáforas acerca de esto y les quiero dejar con algunas cosas prácticas, ¿ok? Asegúrense en invertir, es como un resumen, en esas inversiones que son sólidas, que son comprobadas, que son confirmadas, por ejemplo, empresas sólidas a través del análisis, jamás a través de la opinión, porque alguien te dijo esto, esa es la receta para perder, es basado en tu estudio, en tu análisis. Y el sentido de empoderamiento que viene con eso es único, porque no es porque nadie te lo dijo, es porque tú aprendiste a hacerlo. Asegúrate en diversificar, pero no exageres, no en 100 cosas, nunca, ¿ok? Si estás recién comenzando, quizá en 2, 3 cosas es suficiente, pero asegúrate que sean activos que se benefician con lo que está sucediendo. Ten un plan siempre, nada, nunca la loca. Y si estás en una mentalidad de largo plazo, no te preocupes por los altibajos, por la volatilidad, porque si tú solo estás enfocado así, quiero invertir en acciones tipo casas, tipo propiedades de aquí a 10, 20, 30 años, entonces los subes y bajas no importan, porque tu meta es tu inversión a 30 años, digamos. Así como si compras una casa y tu meta es mantenerla para siempre o por 30 años, entonces, ¿qué te importa si el valor de esa casa baja hoy, sube mañana, baja mucho el próximo año, sube de nuevo? Si tú estás en esa casa por los próximos 30 años. Si te das cuenta cómo funciona, entonces tienes que estar muy claro cuál es mi enfoque. ¿Es corto? ¿Es largo? Porque a partir de ahí puedes crear tus objetivos y tus metas. ¿Ok? No intenten adivinar nunca el mercado, ponerse a inventar. Ya existen las fórmulas comprobadas. ¿Ok? Tienen que ser pacientes y tienen que invertir en ustedes mismos, en su educación. Yo sé todo lo que sé y he logrado todo lo que he logrado porque invertí en mí. Y con eso no les digo que invertí en mi educación tradicional, que también por supuesto lo hice y he tenido la fortuna de ir a los mejores colegios y universidades, pero ojo, a eso no me refiero cuando yo digo invertir en ti. Y de hecho, si podría regresar al pasado, yo le diría a mis papás, o sea, los cuestionaría acerca de
de estos colegios, universidades, porque no importa qué tan buenos y prestigiosos sean, no enseñan lo que de verdad uno necesita para tener éxito financiero. ¿Ok? La educación disruptiva, la educación que tuve en Wall Street, la práctica que tuve en el mismo Wall Street, eso fue lo que me ayudó a prosperar, a de verdad generar ingresos, a de verdad tener resultados. No lo que aprendí en mi clase de teoría de diversos temas, que de hecho muchas de las cosas nunca usé y no puedo creer que me mataba estudiando, me desvelaba estudiando para tantos exámenes. Y yo tenía una beca en mi universidad y si no me sacaba cierta nota, me quitaban la beca. Entonces me presionaba tanto, me mataba, para que al final nunca usé eso. No lo usé. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que pensarlo a través de ese punto de vista, que necesitamos invertir en educación, pero yo no le estoy diciendo vayan a algo tradicional, inviertan una fortuna como yo lo hice. No, les estoy diciendo sean inteligentes y inviertan en ustedes mismos, pero en cosas que de verdad les van a dar un retorno de inversión. ¿Ok? Es una realidad muy triste que mucha gente quedó en la universidad, y esto lo podemos ver a nivel estadísticas, se gradúan, muchos consiguen trabajo, otras no, muchos se quedan endeudados, los préstamos estudiantiles que de hecho se reactivaron en este mes embrujado desde la pandemia, estaban congelados y las personas han tenido que volver a hacer esos pagos y se sienten tan presionados por eso. Lamentablemente es un sistema donde se cobra mucho por la educación tradicional, pero se recibe poco, ¿no? Se recibe abundancia de deuda, se reciben pocas oportunidades y se recibe poca educación que de verdad funciona, que de verdad uno puede tener un retorno de inversión. Entonces hay que ser inteligentes y aprender de lo que de verdad funciona. ¿Ok? Para todos los que quieran aprender más con nosotros, pueden ir a nuestra página latinowallstreet.com y de hecho hace poco sacamos un blog de actualizaciones para que se queden informados, para que se queden aprendiendo acerca de estos temas. Es algo nuevo que hemos hecho, así que nos puedes dejar tu correo electrónico. De esa forma vamos a estar compartiéndote más y más mientras más cosas locas suceden en este mundo y la gente se quede paralizada y no sepa qué hacer. Tú vas a saber qué hacer porque vas a estar actualizado, informado de esa forma. Entonces les recomiendo full meterse a eso. Y por supuesto también ofrecemos, dependiendo de tu nivel de educación, si eres principiante, intermedio, avanzado, cursos y seminarios. ¿Ok? Así que ya saben, no se olviden que todo este tema complicado no es solo malas noticias, mucha gente lo puede ver así. Yo siempre hablo desde el punto de vista, ¿cuál es el otro lado? ¿No? Ok, sabemos que estos son los hechos, le quitamos las emociones. No vamos a hablar aquí de moralidad, quién está mal, quién está bien, nada de eso. Estos son los hechos, esto está pasando, pero ¿cuál es el otro lado? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cómo tú te puedes preparar? ¿Cómo tú puedes navegar la incertidumbre? ¿Cómo tú puedes salir adelante? ¿Ok? Y recuerda que las oportunidades abundan. Y si tienes miedo de la recesión que viene, no tengas miedo, porque como les expliqué, lo que pasó en el 2008, que fue la última recesión, las recesiones son conocidas por crear las más grandes fortunas, pero depende de ti si te vas a quedar atracado, enfocado en la desgracia de todo o si vas a usar eso como un impulso para prepararte, para educarte, para crear y de esa manera salir adelante y lograr todas tus metas. Espero les haya gustado este episodio de Los Secretos del Éxito. No olvides compartirlo a alguien que le pueda ayudar. No olvides dejarnos un review con estrellitas para seguir llegando a más personas y nos veremos en un próximo episodio. Recuerda que todos los martes tenemos un nuevo episodio en Los Secretos del Éxito con Gaby Bostrom. Hasta la próxima.